Hola, muy buenas tardes. Soy Constanza Mañán. Buenas tardes, por acá Jocelyn González. Y buenas tardes, mi nombre es Alison Vargas. Somos estudiantes de psicología de la Universidad UNIAC y a continuación presentaremos nuestro trabajo sobre las teorías de personalidad de distintos autores, como Freud, Rogers y Alport. Sigmund Freud desarrolló la teoría de la personalidad en base a que la personalidad se crea durante la infancia, pasando por una serie de etapas psicosexuales. Refiere que en cada etapa se centra en distintas partes el placer, pasando por una zona erógena, o sea, de distintas partes, como primero, en primera instancia, la etapa oral, anal, fálica, la latencia y por último la genital. Súper. La segunda teoría de la personalidad se desprende del psicólogo que es humanista, que es Carl Rogers, que considera que las personas desarrollan su personalidad cuando se ponen al servicio de metas positivas, ya que cada individuo nacería con capacidades potenciales que se pueden desarrollar a lo largo de la vida. La idea es como la tendencia a la autorrealización innata. Entonces, para este teórico, la teoría de la personalidad está centrada en las personas. Esta teoría la desarrolló justamente mientras daba psicoterapia a sus pacientes. Destacamos que él habla de pacientes porque es alguien que, perdón, clientes. Cuando él escucha o habla acerca de pacientes, refiere que es alguien que adolece y que es pasivo. En cambio, que el cliente es alguien a quien se le atiende. Por eso es que él les llama clientes. Existen algunos conceptos que nos ayudan a manejar esta teoría, como la tendencia realizadora, a poder mejorar, a desarrollarse, la voluntad de aprender, la creatividad que él manifiesta que es súper importante porque nos ayuda a poder adaptarnos. Alison. Bueno, la tercera teoría proviene del psicólogo Gordon Allport, quien define los rasgos como predisposiciones a responder a diferentes estímulos y como formas de reaccionar ante el ambiente. En ese sentido, Allport sostiene que su definición esencialista de la personalidad se refiere a lo que el individuo es, independiente de las percepciones de los demás y de las construcciones externas subjetivas sobre esa persona. Según Allport, la personalidad se puede entender como la organización mental total de un ser humano, que abarca todos los aspectos del carácter, como el intelecto, el temperamento, las habilidades, la moralidad y las actitudes que se desarrollan a lo largo de la vida del individuo. Cada persona posee una personalidad única, una estructura interna o una organización dinámica de los sistemas psicofísicos dentro del individuo que determinan su conducta y sus pensamientos característicos. Según la estructura, como lo refiere el autor Sigmund Freud, tenemos dos tópicas. En la primera tópica está la parte del consciente, preconsciente y el inconsciente. En la segunda tópica tenemos la estructura que habla del ello, que estaría en el fondo de la personalidad, digamos, en el fondo del inconsciente, el yo, que sería el intermediario entre el inconsciente, que sería el ello, y el super yo, que sería lo ideal. Digamos, está definido como la representación en normas morales, valores de la persona, que también son implantados por la sociedad. Actúa como una voz de la conciencia, digamos, como una imagen mental, digámoslo, como un angelito que está diciendo cuándo hacemos bien y cuándo hacemos mal. Compañero. Gracias. Por su parte, Rogers habla acerca del dinamismo en la construcción de la personalidad, o sea que no es algo estático. Él habla del self o del yo, donde es la percepción que la persona tiene de sí misma a partir de la construcción con su entorno y la experiencia que vive con personas significativas. Entonces, este self, está el self real, que es la efectiva percepción sí misma del presente, este soy yo aquí ahora. Y está el self ideal, que es la mirada que la persona tiene sobre sí misma, pero a quien quisiera llegar a ser, ¿ya? Entonces hay algunos conceptos también como la tendencia actualizante, que habla de que las personas innatamente tienden a crecer, desarrollarse y poder alcanzar su potencial.
Además tenemos la congruencia y la incongruencia. Existe una alineación entre el self ideal y el self real, pero cuando hay una discrepancia entre ambas podría llegar a causar, por ejemplo, ansiedad. Además tenemos la consideración o la valoración, que es que efectivamente las personas necesitan ser aprobadas por su entorno, es quien los rodea. Está, perdón, la consideración incondicional, que es, no, perdón, la condicional, que es cuando existe alguna especie de valoración solo si es que cumple ciertos requisitos. Y por otro lado está la consideración incondicional, que es la experimentación de afecto, donde es irrelevante la conducta que tú tienes. Y por último está el convertirse en persona, que es la valoración positiva y negativa, primero de las experiencias, de cómo las demás personas te ven y te quieren, y segundo, la autovaloración, que es cómo te quieres a ti misma, a ti mismo, compañera. Bueno, el psicólogo Gordon Allport introduce en su teoría de la personalidad dos categorías fundamentales para entender a la personalidad en sí. Está el principio nomotético y el ideográfico. El enfoque ideográfico es donde reconoce que hay elementos del rasgo que se aplican a todos los individuos, pero también resalta que existen rasgos específicos de cada persona, algunos de los cuales puedan ser dominantes. El enfoque nomotético, en contraste, se refiere a los rasgos que son comunes en varias personas. Allport clasifica los rasgos cardinales, centrales y disposiciones secundarias también. Y en este sentido, los rasgos cardinales son aquellos que influyen de manera significativa en la vida de una persona, constituyendo su esencia. Da forma a la persona y al sentido que tiene de sí misma. Por otra parte, los rasgos centrales se manifiestan de manera constante en la conducta de un individuo en diversas situaciones. Se relacionan con actitudes o preferencias, siendo difíciles de identificar porque deben ser estimulados. Y los rasgos secundarios son específicos y emergen en contextos particulares. Se relacionan con actitudes o preferencias. Allport subraya que los rasgos existen dentro de cada persona y no son meros constructos teóricos que explican la conducta. Estos rasgos nos motivan a buscar estímulos apropiados, facilitando así nuestra interacción con el entorno. Los rasgos pueden variar según la situación, lo que refleja, disculpen, la dualidad de la personalidad. Según el abordaje terapéutico, desde una perspectiva del psicoanálisis, como lo describiría Freud, tenemos las técnicas de asociación libre, en el cual consiste en recostar al paciente o un usuario en un diván y que hable, exprese verbalmente todo lo que se le venga a la mente, todo lo que tiene en su cabeza, sin ningún tipo de censura, ni tapujo, ni tampoco miedo a la crítica. Tenemos la interpretación de sueños, que para Freud los sueños reflejaban un medio de comunicación entre el inconsciente y el consciente. Un análisis del lapsus freudiano, en el cual actúan los olvidos, los actos fallidos, los lapsos linguales. Por ejemplo, un olvido para Freud podría revelar una intención de evitar alguna situación. Tenemos el análisis de la transferencia, en el cual se refiere a la acción del paciente de proyectar en el terapeuta como sentimientos, actitudes, que en un principio estaban dirigidas a otra figura representativa y significativa para el paciente. Y por último tenemos el análisis de contratransferencia, que se refiere a las reacciones que tiene del terapeuta hacia el paciente. Esto quiere decir que la dinámica que tienen entre los dos podría entregar información valiosa sobre los conflictos internos del paciente. Compañera. Buenísimo, gracias. Bueno, respecto del humanismo, el abordaje terapéutico de Rogers se centra, como dijimos en un principio, en el cliente. La idea de este proceso terapéutico es que recae en el impulso natural de la persona de crecer, ser sana, poder adaptarse, qué sé yo. Entonces la psicoterapia consiste en poder liberar al cliente de todo aquello que pueda obstaculizar su buen desarrollo, este proceso de autorrealización. Entonces, por su parte, el terapeuta involucra la aceptación incondicional. No te voy a juzgar, estoy acá, te voy a escuchar, podemos dialogar. Y además el respeto.
Se espera que el cliente logre expresar y clasificar aquello que siente, y la experiencia de relación terapéutica, la idea es que sea determinante durante el proceso. Entonces, tenemos, por ejemplo, el tema de la congruencia, donde el terapeuta está sin máscara. Este soy yo, soy quien te escucha y hay una honestidad, un interés positivo condicional, una disposición genuina de poder escuchar, y de que el cliente pueda manifestar honestamente su sentir. Y por último, empatía, que es súper importante, vinculación y comprensión con el paciente, sin olvidar que él es paciente y la otra persona es el terapeuta, compañera. Bueno, técnicas del psicólogo Alport en un abordaje terapéutico sería un enfoque terapéutico basado en la teoría de la personalidad, en la que centra la singularidad de cada individuo. Se busca personalizar las intervenciones, identificando los rasgos dominantes de la personalidad del cliente para abordar patrones de comportamiento. Entonces se fomenta la coherencia y autenticidad, promoviendo la comprensión, pensamientos, emociones y acciones para mejorar el bienestar psicológico. Además, se adopta un enfoque introspectivo que anima a los clientes a explorar sus pensamientos y motivaciones conscientes, facilitando un cambio positivo. Se enfatiza la flexibilidad y adaptabilidad del terapeuta para ajustar las estrategias según las necesidades individuales. Buenísimo. Entonces después, em, visualizamos algunas diferencias, ¿verdad? En las que podemos tal vez compartir opinión. Por ejemplo, respecto del inconsciente, donde Freud le da un gran valor a este conflicto que se genera, como decía la compañera, en el inconsciente, ¿cierto? En cambio, Rogers le da poca importancia, la verdad, porque le interesa como el presente, el sí mismo, el aquí estoy, ahora, y algo, por otro lado, ¿verdad? Claro, como los rasgos del carácter en diversas situaciones que vaya atravesando. Tú algo comentaste hace un rato, Alison, respecto de Alport. Comentaba que Alport se fija mucho en los rasgos particulares de una persona para que así pueda adecuar la terapia en base a las necesidades de la persona y en base también a poder entender cómo estos rasgos de cierta manera influyen en su manera en la que interactúa con el entorno. No sé, ¿qué más Claro, podría decir mi compañera, Connie? sí, sí, eso, yo encontraba similitud entre Rogers y Alport con respecto a eso, con autoevaluarse, autoconocerse, digamos, y destacar las características positivas, digamos, que pueden resaltar y actuar como un factor importante en la resolución de problemas o en potenciar, en resolver ciertas complicaciones del usuario, del paciente. Los dos como que realzan eso y tratan de potenciarlo, de que el paciente lo reconozca en sí mismo. Y yo creo que los dos autores también en eso se tienen una semejanza. Buenísimo. Eso. ¿Pasamos a la siguiente lámina? Bueno, para plasmar más claro, tenemos acá unos ejemplos eh, para abordar, digamos, con enfoque psicoanalista en el caso de Freud. Tenemos a Juan y su ansiedad frente a la idea de establecer relaciones románticas duraderas. Con respecto a esto, Freud trataría de explorar su infancia, considerando la figura de apego, su relación con los padres, cómo fue su infancia, alguna experiencia traumática, evaluar fantasía inconsciente, la interpretación de los sueños, porque él considera que los sueños son una vía de acceso al inconsciente. Entonces, podría destacar algún patrón recurrente, un análisis de la resistencia, digamos, de los mecanismos de defensa, ya sea de la proyección, la negación o la idealización, elaborar una elaboración del material del inconsciente, asociación libre, interpretación, ya sea de todo esto, y en síntesis, Freud abordaría este caso buscando las raíces inconscientes del miedo que siente Juan y el abandono, el miedo al rechazo y el abandono, explorando la infancia del paciente, interpretando sus sueños y analizando su resistencia. El objetivo sería ayudar al paciente a comprender
lo que le está pasando y elaborar justo a eso un mecanismo de refuerzo a la capacidad de establecer relaciones más duraderas. Compañera. Buenísimo, gracias. En el caso de la terapia centrada en el cliente, vamos a hablar acerca de Ana, que es una joven que manifiesta en terapia el sentirse perdida, sin un propósito claro, incluso se compara con su entorno, con sus amigas, sus amigos, porque en su discurso ella habla de que tienen su vida resuelta, ¿ya? El terapeuta, en este caso, le devolvería la idea planteándole que ella está comparando su situación con la de otras personas y que eso le desconectaría de su propio pensamiento, del interés en sí mismo. Entonces, esta joven asiente con la cabeza, ¿verdad?, en una situación hipotética, diciendo que efectivamente eso le frustra mucho y que siente que no logra avanzar, que además es una presión social importante. Entonces el terapeuta le refuerza que sentir frustración parece normal en esta situación y que podría plantearse, por ejemplo, qué es lo que desea para ella misma, una idea nueva, algún proyecto, qué sé yo. Entonces en este caso, el terapeuta refleja las emociones que la joven le está transmitiendo para que ella las pueda ver. Además, él valida lo que ella está sintiendo desde la empatía y le plantea a la joven que pueda buscar lo que ocurre en su interior y cuáles son sus intereses. Compañera. Bueno, acá tenemos un ejemplo que podría verse desde la teoría de Alport, disculpen. Rodrigo, un joven que pasó por pandemia, encerrado en casa, empieza a presentar ansiedad, estrés y miedo en las ocasiones que debe salir. Entonces, un abordaje terapéutico con la teoría de Alport sería centrarse en la singularidad de Rodrigo, ya que cada individuo es único con experiencias específicas, y ajustar estrategias de abordaje para lograr su bienestar según necesidades individuales y la identificación de rasgos cardinales, centrales y secundarios, por ejemplo. Entonces sería, en este caso, los rasgos cardinales. Podría ser la ansiedad, que afecta constantemente su percepción de sí mismo y su entorno, y puede ser tan predominante que otros lo identifican principalmente como una persona ansiosa. Ahí es cuando nos damos cuenta que sería un rasgo cardinal, por ejemplo. El rasgo central podría ser, se manifiesta en situaciones cotidianas, en este caso el estrés, y como el pensar también en salir de casa afecta su bienestar general y sus relaciones interpersonales. La disposición secundaria podría ser en este caso que Rodrigo podría tener rasgos secundarios que emergen en contextos específicos, como la irritabilidad cuando se siente abrumado o la evitación social en situaciones que le generan incomodidad o miedo. Si bien Alport no tiene estrategias que sean para este caso en concreto, postula que estas deben de adecuarse al individuo, por lo que las estrategias de intervención en psicología a utilizar según las características del caso Rodrigo, la llegada de la pandemia, aislamiento, entre otras características en su contexto y persona, son importantes a la hora de escogerlas. Bueno, y como conclusión, desde distintas perspectivas, cada teoría ofrece miradas para comprender la personalidad humana. Exacto. Entonces, bueno, después de este debate que también hicimos para poder preparar este trabajo, concluimos que los tres teóricos expuestos comparten su pasión e interés por el desarrollo de la personalidad, por lo que sus aportes nos van a permitir fortalecernos a nosotras como futuras profesionales respecto del apoyo hacia el conocimiento de la personalidad. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.